Esto es Al Otro Lado, un espacio creado por Sin Instrucciones para hablar de la vida sin máscaras. Aquí nos acompañan expertos que sienten, profesionales que se atreven a mostrarse vulnerables y personas que, como tú, buscan entenderse desde la realidad de su historia. Hablamos de salud mental, cuerpo, emociones, vínculos y propósito, porque el bienestar integral no se enseña, se vive, se comparte y se siente. Bienvenido Al Otro Lado, el podcast donde la ciencia tiene razón. A veces todo pesa y no sabes ni por dónde empezar, pero saber también es parte de tu historia. Esto sin instrucciones. Bueno, bienvenidos sean todos y todas ustedes que nos escuchan y nos ven el día de hoy. Este es nuestro nuevo capítulo de Al Otro Lado, nuestro podcast exclusivo de Sin Instrucciones. Y hoy nos encontramos con un caballero dinámico. Hoy me vine yo acá a México y hoy estamos nada más y nada menos que con un estratega. Yo siento que Raúl es súper estratégico en todo lo que es capital humano, recursos humanos. Y Raúl Robles trae algo maravilloso y me encanta, y es que él, más allá de lo que haga en este momento, todos los días se sigue fortaleciendo, se sigue construyendo, se sigue, bueno, buscando la mejor versión de sí mismo. Y creo que eso va a ser hermoso en esta conversación porque vamos a hablar justo de lo que los jóvenes no hablan y lo que los que ya no somos tan jóvenes decimos, no me diga que estoy tan adulto porque como que por allá no asociamos ahí a otros temas, pero hoy vamos a hablar de una situación muy interesante y son esos procesos de adultez. Entonces, hoy para eso nos va a acompañar este caballero mágico. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contento de escuchar esta primera reflexión de ser adulto. Y por ahí hay algunas personas que yo creo que cuando estaban jóvenes, yo era una de esas, ¿no? Decía, no, cuando yo sea grande voy a ser, ¿sí? Entonces uno a veces tenía un imaginario un poco en la cabeza del ser grande implica pues títulos, implica quizás temas económicos, ¿sí? Pero nos quedamos solo en eso, ¿no? En ese imaginario en aquel momento, ¿no? No sé tú qué te imaginabas cuando eras más joven de ser adulto, ¿cómo lo veías? Pues yo creo que más bien cuando era pequeño no tenía claro qué significaba ser adulto. Más bien como que yo los veía, siento que a veces muy lejanos y a veces muy cerca, ¿no? Es como que los veía y decía, híjole, está padre todo lo que hacen, pero también no está padre porque a lo mejor no tienen estas otras cosas. Entonces era como una cosa ahí rara, ¿no? Y luego Ajá, regresabas y tenías a tus amiguitos y entonces vivías en un mundo así como de aventura y de estar haciendo cosas, construir carreteritas en el piso, todo ese tipo de cosas, ajá. como que, y lo que menos piensas es, o bueno, por lo menos en mi caso, no tenía como ese lugar de, quiero ser un adulto y hacer esto y lo otro, como Sí, algunos sueñan con ser bomberos y esas ondas, sí. como que en mi caso no. Como que también lo relacionabas con que si mientras más adulto quizás me pierdo un poco de esto, entonces no estaba tan ahí cercano, ¿no? Puede ser. Puede ser, y yo creo que también como que estaba, no sé si por el momento de vida que estaba viviendo, era Ujú. como más pensando en menos futureando, creo, y Sí. más como que en el momento, ¿no? Como que de repente Ujú. llegaba el, me gustaría que estuvieran conmigo los adultos para jugar con Sí. ellos y eso, pero más bien era como, si ahorita tengo 10 minutos para salir a jugar, pues voy y juego 10 minutos y regreso, y entonces como que no pensaba en esa, qué va a pasar después, o sea, como que más bien era más aterrizado en lo que pasaba en ese momento. Acabas de decir algo que siento que es valioso y que algunas personas se olvidan un poco, ¿no? Entonces vivimos más a veces en el futuro, en el yo quiero ser esto, yo quiero tener esto, yo voy allá, y perdemos un poco ese disfrute del momento, del aquí en el ahora, del de pasarla feliz con lo que tengo en ese instante. O sea, vivimos como en otras épocas, ¿no? En épocas alternas. Entonces, si estoy muy joven, quiero hasta ser más grande. Si estoy más grande, no quiero ahora ser más joven. Entonces, como que no me siento tan cómodo en ciertos momentos. Y creo que va mucho de lo que acabas de decir, que no disfrutamos quizás tanto el momento, sino que pensamos en lo otro que puedo conseguir, ¿no? O en hacia adelante o hacia atrás, porque pasa de los dos lados, ¿no? ¿Qué es para ti, Raúl, o qué significa para ti ser adulto? Híjole, si le pusiéramos un meme, podría hacer muchas cosas, ¿no? Como que te pase todo al mismo tiempo, que estés tratando de salir de una y luego llegue otra, y entonces como que enfrentarte a la vida como, yo creo que ser adulto es como,
yo no creo que llegues a la madurez plena nunca. Ujú. O sea, siento Sí. que siempre hay un proceso de maduración. Pero creo que ser adulto es como estar en constante cambio y Ujú. reflexión de lo que ya fui, hoy ya no me funciona Sí. y lo que pensaba antes quizá hoy ya no es vigente. Y entonces es como con Ujú. un proceso constante de estarte, a lo mejor no reinventando, porque Sí. siento que a lo mejor la palabra está como muy cliché, sino más bien como un proceso de ejecución, Ujú. pausa, para poder reflexionar sobre lo que estás haciendo y ver qué cosas te funcionan y qué cosas no, ¿no? Porque al final el pasado te sirve como para un punto de referencia, pero no indica que fuiste así, o sea, que eres esa persona, sino más bien te da Total. un norte de las cosas que puedes modificar y el futuro, pues, te da un punto de referencia hacia dónde quieres llegar, ¿no? Pero en Ujú. realidad lo que está pasando ahorita es creo que la cosa más valiosa. Entonces, creo que ser adulto es poder sentarte y ver que a lo mejor lo que ambicionabas antes, Ujú. hoy ya no lo ambicionas, o Total. que si dejaste de ambicionar, hoy puedes volver a ambicionar, ¿no? Porque, por ejemplo, en Ujú. mi caso, he vivido varias transiciones donde un momento era como que súper godín y trabajaba muchas horas y luego generaba buena economía y viajaba mucho, pero al final esos viajes no me daban, digamos, como que no se quedaron impregnados en mí, Ujú. ¿no? Sino que fueron como más un checklist Sí. que una vivencia y una experiencia que haya marcado mi vida, ¿no? De repente hago una transición, dejo eso y me dedico a otras cosas y digo, wow, qué padre es ahora poder estar presente y vivir las cosas de una manera diferente. Pero al mismo tiempo dejé de ambicionar aquellas cosas, ¿no? Que ambicionaba Ujú. antes, ¿no? Claro. Y entonces creo que el ser adulto es poder ir integrando todas esas piezas del rompecabezas que Ujú. te das cuenta que en algún momento te sirvieron y que hoy pueden ser una nueva herramienta Sí. para irte reconstruyendo. Yo, fíjate, yo creo que Ujú. más que revivir, reinventarte, es como una reconstrucción. Ujú. Es constante reconstrucción y decir, pues ya tengo todas estas herramientas en mi vida, ¿qué me sirve ahorita? Y entonces ir Total. sumando todas, porque al final, o sea, yo creo que estudias algo que a lo mejor en algún momento de tu vida dices, o sea, ¿para qué le invertí 5 años a esta carrera? Sí. Pero ¿qué crees? Que curiosamente, años después, lo que estudiaste hoy te sirve. Entonces, Claro. o sea, yo creo que ser adulto es poder ver que las cosas que hiciste que creías que no servían pueden tener, te pueden ser de utilidad en el tiempo. Ujú. Por ahí hay un dicho muy español que es darle esa vuelta a la tortilla, ¿no? O sea, como que no solo me quedo con lo que tengo acá y me quedo, que siento que eso pasa mucho, no sé, corrígeme tú, pero siento que el adulto a veces siente ser muy melancólico y no ve ese cambio que tú acabas de decir, entonces me quedo como en la melancolía, solo veo la tortilla de un lado, ya no le encuentro razón a mi vida, pues ya no me siento bien donde soy, pero esto es lo que me tocó, ¿no? Esto es lo que hay, y me quedo con eso, ¿no? En cambio, bueno, démosle la vuelta a la tortilla y empecemos a trabajar la tortilla del otro lado de una forma diferente. O sea, esas estrategias, porque siento que también como adulto uno va viviendo un montón de cosas, desde pues, que eres niño. Y eso también te va sumando, no es que eres adulto y ya, sino que traes un montón de experiencia que si la empiezas a utilizar en ese cambio que quieres para tu ser, es parte de esa reconstrucción. Pero siento que como nos quedamos tanto en esa melancolía y me ato ahí, me doy un poco de látigo quizás, perdemos un poco el norte. No sé tú cómo lo ves, ¿será que sí somos muy melancólicos? Ya yo estoy entre los adultos, me tengo que incluir. Sí, fíjate que sí creo que somos melancólicos y creo que es muy valioso que seamos como que nos demos la oportunidad de vivir en esa melancolía, tal Ujú. vez, porque, por ejemplo, el otro día, o sea, me gusta mucho ver cosas de años antes, películas Ujú. de Ujú. la época de cuando éramos niños y decir: "Qué padre era la dinámica", ¿no? Pero sin el Sí, afán de polarizar, como decir: "Esto era mejor que lo que hoy es", ¿no? Sino más exacto. bien tratar de ver cómo eso que vivimos nosotros puede Ujú. sumar al momento actual y entonces generar cosas alrededor, ¿no? Por ejemplo, a mí, Total. cosas que me dan, como este sentimiento o sensación de melancolía es Ujú. sentarse a comer todos al mismo tiempo, Sí. desayunar, comer o cenar en casa Ujú. y alrededor de la comida se Sí. generan muchas conversaciones. Y hoy por hoy es diferente. Hoy por hoy ya no existen esas cosas.
O sea, ya no se fomentan tanto estas cosas en casa y creo que esos momentos de conversación de que estás en la mesa y a lo mejor la papá, que es la autoridad, o la mamá, que es la autoridad, yo que sé, lanzaba preguntas incómodas y era como, Sí. charros, me van a dar con todo. Pero eran momentos muy valiosos porque era como un catch up con tus papás y te daban un norte y te decían, puedes Ujú. hacer esto, puedes hacer lo otro. Entonces creo Sí. que a mí ese sentido fíjate, ahora que lo pienso, curiosamente por eso yo creo que me gusta tanto la cocina, porque a través de Ujú. la cocina creo que se generan estas otras cosas alrededor de la mesa. Claro, y puedes ver dinámicas diferentes, ¿no? O sea, no solamente preparando la comida, sino en el compartir lo que tú dices. Yo siento que a veces está bien ser quizás un poco melancólicos o lo que tú dices. Mira, veo de repente algo que era muy vivo para mí cuando joven, pero lo veo desde, wow, qué bonito era, o me gustaba, pero no lo comparo. O sea, creo que ahí es donde está la diferencia, siento yo mucho, Raúl, y es, me quedo en comparar, en volver nostálgico todo y en añorar cosas que ya viví, o tomo esas cosas y digo, wow, esto es valioso. Y hoy en día lo practico en mi casa, lo hago con mi familia, genero, quizás también mantengo esos espacios que me nutren y que sé que siguen nutriendo a mis otras generaciones. Y no solamente me quedo pluralizado en que ser adulto es lo mejor, ser niño es lo mejor, sino que siento que también cada etapa tiene cosas buenas, ¿no? Y cosas bonitas. Sí, claro. Digo, yo no sé si vaya a llegar a esa parte del papá o no, porque no, Sí. hasta ahora no sucedió, pero a mí los niños me generan una onda como, no el niño en particular, sino la etapa, Ujú. como que en esos momentos eres curioso Sí. y todo te asombra. Y entonces, Ujú. como que a lo mejor el utilizar muchas cosas que los distraen de seres curiosos, como Sí. no quiero ser fatalista porque sé que la tecnología es la onda, Sí. pero por ejemplo, yo me he dado cuando he convivido con niños pequeños que Ujú. si les muestras una pluma y les platicas de las magias que puedes hacer con una pluma, ellos están así como, Ujú. wow, y sorprendidos. Y entonces, cuando te ven con cara de, ay, él me va a enseñar cosas que Sí. son sensoriales, ¿no? Más que Ajá. una pantalla que me va, obvio, la pantalla te va a mostrar muchas cosas, porque yo a través Sí, de las claro. películas y las caricaturas aprendí mucho, pero como que esa onda, y entonces a lo que voy con esto es que ver a los niños o esa etapa y la traes otra vez a la conversación de ser adulto. Ser adulto es poder conectar esos puntos. No me Ujú. acuerdo quién decía eso de conectar los puntos, pero es justo eso. Es acordarte, a ver, estas cosas cómo me ayudaban a ser creativo cuando era pequeño y entonces como que hoy siendo adulto puedes darte esos momentos de ocio y de decir, wow, y entonces si me asombro de que la pluma pueda hacer cosas tan asombrosas y es una pluma, Ujú. una cosa Total. muy básica que tengo desde que soy niño, me puedo seguir asombrando del mundo y entonces no me hago a la idea de que todo es fácil y todo, las respuestas son Ujú. inmediatas y entonces es como, ¿cómo conecto esas cosas que están inherentes en el ser humano desde pequeño, desde que nacen? A hoy. Sí. Entonces creo que el adulto es el que tiene esa capacidad el ser humano que tiene la capacidad de divertirse como niño, ser Ujú. responsable como adulto, ser Sí. creativo, ser curioso, como que eso es como hacer un Ujú. mix entre todas tus etapas. Claro. Y mira que a mí me costó mucho lo que tú decías, y no es ser fatalista, sino también ser muy, muy coherentes. Y yo creo que ahí tú también nos puedes ayudar, porque siento que los comportamientos a veces cambian, ¿no? Y efectivamente, quizás sí, pues por nuestras edades, en nuestra época había menos presencia de ciertas pantallas, de cierta tecnología, y eso es clarísimo para todos. No estamos diciendo, volvemos a lo mismo, que sea bueno o sea malo, sino que vivimos experiencias diferentes. Pero esas experiencias que vivimos, mira, algo tan importante que es, nos incentivó la creatividad. Y en todo rol que ejerzamos, vamos a tener la necesidad de ser creativos, de reinventarnos, de salir de nuestra zona de confort, de probar cosas nuevas. Y eso nos los da ese juego de niños que era infantil, ese creer en la magia, mira, yo también lo puedo hacer, ese retarme con mis compañeros, de no puedes saltar la cuerda, yo claro que sí puedo, sí, claro, eso te empieza a dar seguridades, ¿no? Y te empieza a formar el adulto que vas a hacer. Ahora,
¿cómo tú ves, tú que trabajas en esa área de estrategia también del ser humano, cómo tú ves que ha cambiado, o si ves que haya cambiado, el comportamiento quizás ante algunas cosas como esa, de jóvenes o de adultos, ¿no? Que tú dices, wow, este que ya está siendo adulto, quizás no vivió esa etapa, le faltó un poco de esto. O los que están un poco más jóvenes, y uno dice, wow, les faltó un poco de esto, porque quizás se volverían más críticos. ¿Hay alguna diferencia? ¿Tú la visualizas? Híjole, sí, o sea, yo siento que hoy por hoy, y una de las cosas que yo trato de estarme diciendo constantemente, y que digo, caigo en la dinámica y en el rush de la vida diaria, es como no dar por sentada las cosas. Y creo Ujú, que el hecho de que vivamos en un rush tan ujú, acelerado y que hoy las cosas avancen tan rápido y que estemos tan próximos a ciudades que viven del otro lado del mundo y que nosotros claro, creamos que podemos contribuir, o sea, como que ese tipo de cosas nos hace dar por ujú, sentadas muchas cosas y entonces no vemos nuestra realidad como es la realidad. O sea, digamos, mi realidad es la que yo vivo aquí en México, no la que sí, viven en Colombia, por ejemplo, ujú, contigo. exacto, Entonces, el dar por sentado que vivimos lo mismo es ujú, dejar de ser críticos en el sentido de que debemos de cuestionar más nuestro claro, entorno, no porque no vayamos a poder contribuir, sino que debemos de cuestionar qué está sucediendo con nosotros en lugar de estar pensando qué está pasando en otros lugares, porque claro, perdemos la oportunidad de generar valor en nosotros y esto. Y el ujú, tema multigeneracional ujú, que vivimos hoy, pues evidentemente es muy fuerte porque hoy tenemos 5 generaciones, 4 generaciones, 3 generaciones coexistiendo en el mismo entorno y entonces en lugar de ponerse de acuerdo y sacar el mejor valor de cada una, es como ujú, mejor que tú y entonces yo hago las cosas bien y entonces tú no aguantas lo que yo digo y entonces tú no sí, eres responsable, pero pues el reto es cómo sensibilizamos con nuevas cosas, o sea, ujú, las necesidades que tienen las nuevas generaciones no son las mismas que teníamos nosotros, ni las que tenían nuestros papás, o sea, total, es cómo podemos hacer que podamos coexistir todos al mismo tiempo por objetivos comunes que van a ser diferentes para todos. Entonces, el reto es, hoy creo, que las cosas ya no son generalizadas. El ujú, reto más grande hoy es que todo es personalizado. Y entonces, a nivel organización de talento, cultura y esto, los retos para el área del capital humano, o como se le quiera llamar, es que deben de estar evolucionando constantemente en el sentido de que pronto van a tener una generación que tiene otras necesidades diferentes a las que hoy tienen. Hoy renuncian fácilmente a los 2 meses, 3, 5. sí, ujú, Y antes no hay manera total, de que renuncies. Lo que querías era que te dieran el contrato indefinido, claro, aunque lo odies. sí, Y entonces hoy dicen, no, pues me voy. Y entonces como, wow, ahora qué le vas a ofrecer, ahora cómo lo vas a que se quede. Entonces es como, están girando las cosas y yo creo que el reto es que todos estemos en esa misma sintonía de que las cosas cambian y todos tenemos que cambiar en el mismo, pues si queremos coexistir todos al mismo tiempo. total. Y es que siento que lo que tú dices, cambio generacional, nos impacta, porque vemos adultos que pues, son millennials, ¿sí? Ya son adultos, pero pues obviamente y así como lo decíamos, su infancia fue un poco más analógica que la actual, ¿no? Pero siguen siendo millennials, ¿no? O vemos generaciones que ya nacen en esa revolución digital o generaciones que siguen siendo bastante análogas. Y eso, pues obviamente puede que lleguen al mismo fin, puede que lleguen a la misma respuesta y es muy probable, solo que no se dan cuenta, entonces siempre busca la prevalencia, ¿no? Entonces mi información es mejor, mi tiempo es más rápido, yo soy el que tiene respuesta, entonces es entender que seguimos siendo un ecosistema y seguimos siendo parte de este ecosistema y es decir, ven, o sea, tu conocimiento, eh, habiendo estado en una crianza un poco más análoga, es muy importante porque puede ser muy creativo, puede ser muy diferencial, puede ser inclusive más reconstructivo, ¿sí? Que posiblemente la persona que solo está en un tema más de pantalla, pero esa persona que tiene más tecnología nos puede invertir
bueno, haciéndolo los procesos un poco más ágiles posiblemente, automatizando ciertas acciones, ¿sí? Y el que está como en el medio, pues nos puede ayudar a discernir, ¿no? Entre, venga, por acá nos va mejor, por acá utilicemos esto, utilicemos lo otro, que podría ser un genial engranaje si nos damos la oportunidad también de vivirlo, ¿no? Pero siento, y dime tú cómo lo ves, que a veces influye mucho, es que cuando ya llegamos a la adultez empieza una presión un poco más social de que todo lo que decimos tiene que cumplirse, en que debemos tener éxito, en que tenemos que ser productivos, en que tenemos que comportarnos de cierta manera porque ya somos adultos y creo que eso nos empieza a calar. No sé tú cómo lo ves ahí o cómo lo sientes tú también. Sí, totalmente. Yo siento que por eso esta parte de estar en reconstrucción constante, a mí en lo particular me ha funcionado para darme cuenta de esos enganches que tiene como el ecosistema humano con el tiempo, de que pues de repente te llega esa información, por ejemplo, en pandemia, que pues estábamos aislados y esto, y teníamos mucho contacto, por lo menos yo tenía mucho contacto con medios digitales y esto, información de otras partes del mundo donde a lo mejor el emprendimiento es muy sencillo, como en Estados Ujú. Unidos, y entonces yo veía a todos esos cuates de que se levantan temprano y que hacen esto y hacen. Entonces empiezas a replicar esas conductas pensando que eso te Sí, va a dar como la línea, pero sin ujú. detenerte a ser crítico con lo que te hace un momento de entender tu realidad. ¿Qué es tu realidad? ¿Con quién vives? ¿Con quién convives? ¿Quién va a ser tu círculo de referencia? Por más que hagas, lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Si tú eres una persona que tiene problemas con la alimentación, estás obeso, por ejemplo, por poner un ejemplo, Ujú. o ya estás, empezaste a tener pancita porque dejaste de tener, hacer ejercicio, esto, pero tu contexto son personas sedentarias que tienen malos hábitos alimenticios, chalala, ese es tu entorno familiar. Es muy complicado, no quiero decir que sea Ujú. imposible, pero es muy complicado si tú no eres una persona disciplinada de salir de esa cosa para empezar Total. a cuidarte. ¿Por qué? Porque entonces vas a tener el incentivo constante o el estímulo de una hamburguesa, una pizza. O... Ujú. ¿Por qué? Porque nadie se va a dar cuenta de que tú estás contra un nuevo, tú estás tratando de construir nuevos hábitos. Y entonces, ¿qué Claro. pasa? Pues regresas a lo mismo. Y entonces luego, Ujú. con todo este rollo de los estímulos y esto, en lugar de ver que tu entorno no está ayudando, te laceras a ti mismo y dices, es que no Sí. la armo, no soy suficiente, no puedo ni siquiera Ujú. ser disciplinada, pero porque el mismo entorno no te lo permite, ¿eh? Y este asunto de la inmediatez no nos Sí, permite ser críticos con nada. A ver, voy total. a hacer un plan de alimentación porque quiero eso como beneficio para mi vida o lo estoy haciendo Ujú. porque veo gente que se ve muy guapa vestida Sí. o si no le das un significado que tenga valor para ti, nunca lo vas a lograr o no se va a sostener en el tiempo. Tal vez lo hagas 6 meses, Ujú. pero no se va a convertir en algo que sea una regla en tu vida. Mantenido. Claro. Exacto. Entonces, creo que ese es le agregaría es cómo ser adulto es ser crítico con lo que pasa y cuestionar todo, no porque seas una persona escéptica solamente, sino porque está Sí. bien y cuestionar de tiene valor o no tiene valor, me va a aportar algo de salud, me va a aportar bienestar, cómo va a Ujú. ser al futuro, va a ser sostenible o no va a ser sostenible. Desde tu punto de vista, hay muchas personas, esto es como un poco más cultural, social, digámoslo así, personas que dicen es que yo sentí que la adultez me llegó de golpe, yo no estoy muy preparado para esto, o personas que sienten, crecen muy rápido, pero que también en este momento aún les cuesta madurar. Desde tu perspectiva y desde lo que las personas que tú has podido conocer en tu vida, adultos con los que has podido tocar y has podido compartir ideas, ¿tú sientes que esto es un factor común que ocurre o son solo algunas personas que quizás no vivieron las experiencias tan a tope y todavía nos han quedado anclados quizás un poco al pasado? Híjole, pues mira, yo creo que primero definiría qué es adultez, o Ujú. sea, como para que cada quien lo entendiera desde su realidad, porque siento que cada concepto que nos apropiamos debe de estar relacionado con nuestra manera de ver la vida y nuestra manera de aproximarnos a ciertas cosas, ¿no? Por Total. ejemplo,
Recuerdo que en algún momento, no me acuerdo quién lo mencionaba, pero decía que, creo que Jorge Bucay decía que, o dice que eres niño hasta, o sea, eres adolescente hasta no sé qué edad, y a partir de Ujú. ahí luego ya viene la parte adulta, pero Sí. siento que para todos es diferente porque a veces puede ser que seas hijo de un matrimonio, que seas tú Ujú. y tu hermano sean hijos de un matrimonio que se divorció joven y entonces como hijo mayor te tocó ser muy adulto temprano, Ujú. o sea, te tocó hacer cosas que no iban de acuerdo a tu edad Sí. por, por, por la naturalidad de las cosas Ujú. y eso te adelantó en el tiempo y entonces cuando ya eres adulto, o sea, pues cuando ya pasaste de los 20 ya Ujú. 30 40 años, estás como en esta onda de cómo conectas esos puntos con lo que Sí. hoy eres. Y a veces hay muchas personas que sí logran conectar esa parte y se vuelven más sensibles Ujú. a, oye, pues yo no viví esto cuando era más niño, pues lo voy a vivir de otra manera ahorita, ¿no? O sea, que empiezas a comprarte juguetes y esas ondas que a lo mejor Ujú. no tuviste cuando eras pequeño. Y Sí. entonces creo que para cada quien, o sea, yo creo que una cosa que nos viene bien como seres humanos siempre es entender que lo que me funciona a mí no necesariamente le va a funcionar a todo el mundo. Ni siquiera a mi hermano, ni a mi hermana, ni a mi papá, ni a mi mamá. O sea, porque Sí. aunque hayamos vivido bajo el mismo techo y bajo el mismo contexto, somos completamente diferentes y aspiramos cosas diferentes en la vida. Entonces, creo que esa es una cosa que como adultos, o ese concepto o idea o lo que sea, es muy útil para Ujú. entender que cada decisión que tomes, sea porque apropiaste un concepto del exterior o porque sea tuyo, te puede dar o no te puede dar resultados. Entonces, este factor siempre va a existir en tu vida, o sea, siempre va a estar presente. Total. Ahora, mira que tú acabas de decir algo que me suena mucho y es totalmente de acuerdo. O sea, cada persona tiene una vivencia diferente, un contexto diferente, que tú lo decías muy claramente, o una situación que fue diferencial para él o para ella y que lo puede llevar a ser, no solamente a ser un adulto, sino a tener un comportamiento diferente socialmente hablando. Y no es que esté bien o esté mal, solamente que se va a comportar de una manera en la que se adaptó a esa situación. Y eso está correcto de cierta forma porque tú también buscas adaptarte a tu esquema, a tu lugar, a tu vivencia, ¿cierto? Pero sabemos que existen comportamientos que sí tienden a ser nocivos, que no solamente van con una etapa específica de la vida, pero que sí se ven muy presentes en la adultez, ¿sí? Comportamientos que normalmente las personas hacen, que son repetitivos y que a veces no los ven como que pueden ser nocivos. ¿Tú podrías hablar de algunos comportamientos que en tu mirada serían comportamientos como de alerta para entrar en ese vórtice que quizás son comportamientos modernos de un adulto, pero que llegan a no ser tan sanos para el ser humano como tal? Sí creo que hay muchos comportamientos y creo que a lo mejor la alerta dependerá de cada persona porque, Ujú. o sea, creo que una cosa que nos ayuda para salirnos de lugares que son nocivos para nosotros o que nosotros nos demos cuenta que estamos siendo nocivos para otras personas es que sepamos escuchar, lo cual es muy complicado, no Sí, porque queremos oír para responder, pero no porque queremos escuchar realmente. Y muchas veces lo que oímos como feedback del exterior, inmediatamente resistimos y entonces se activan muchas cosas que tenemos de infancia y esas cosas, ¿no? Entonces creo que estos comportamientos que dices dependen mucho de tu trabajo personal, de que tú ujú, seas reflexivo contigo mismo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo respecto a cosas que yo tengo, ¿no? Que soy muy, digamos, soy muy obsesivo con el orden, ujú. ¿no? Entonces llegan personas a mi casa y me desordenan y para mí eso es como un, wow, me voy a meter, o sea, es como, me está generando, ¿sabes? Como resistencia. Sí, Pero yo me estoy dando cuenta y entonces como estoy receptivo, digo, a ver, no va a pasar nada, bla, o sea, es como un trabajo conmigo mismo y entonces es como, sí, oye, me di cuenta que tú te enojaste por esto. Sabes que sí, pero porque no estoy acostumbrado a esto claro. y he vivido durante mucho tiempo solo y es como Ujú. mi lugar seguro y chalala. Sí, Entonces, como creo que estos comportamientos dependen mucho de la persona
Ujú. y dependen mucho de que la persona esté receptiva para darse cuenta Sí, de que a veces queremos, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y si no suceden de esa manera, este, no sucede. Y sí. entonces la gente se adapta a ese modo y entonces la persona que está haciendo la conducta nociva para los demás, como no recibe feedback del exterior, nadie se le pone al Ujú. tiro porque a lo mejor es la Claro. persona más ruda o, ¿sabes? Como Pues, que la que lleva al norte de porque le va bien en la vida, ujú. por ponerlo de una manera, Sí. nadie lo enfrenta. Y Ujú. entonces asumen todos que esa es la manera correcta. Pero seguramente va a haber una oveja negra que es la persona que ve que esta persona no, y entonces no va a decir nada, pero probablemente va a hacer notar esas cosas. Entonces, esa es una, o este, la autoridad, o sea, hay Ujú. muchas cosas, creo, el evadir los problemas, o sea, hay muchas Sí. conductas que tenemos que dependen de la persona. Digo, quizá decir depende de la persona no le ayude a muchas personas que estén escuchando esto, pero sí es importante que se den cuenta que, o bueno, por lo menos desde mi punto de vista, que depende de la persona, del contexto y de la situación, Ujú. la manera en cómo nos vamos a aproximar a las cosas. La Claro. misma fórmula, las mismas herramientas, el mismo método no funciona para todo. Pero yo siento que sí suma, Raúl, porque mira, tú lo dices y yo lo empiezo a comparar en mi cabeza, ¿no? Si uno dice, bueno, si tú eres una persona crítica contigo mismo y si tú estás en ese proceso de análisis, no necesitas que el otro te diga exactamente que está mal, sino que también te dice, ven, esto pertenece al contexto, es algo en lo que tú te cierres, algo que de repente te desestabiliza un poco, y ya la misma persona que nos está escuchando puede decir, bueno, ven, pueden pasar cosas donde yo asumo que soy adulto y por ese simple hecho tengo la razón de todo. No, las otras personas también pueden opinar, no necesariamente tenemos la respuesta ni la razón a todas las situaciones. Eso lo podríamos tener clarísimo nosotros. No dice, y tú acabas de dar el ejemplo con tu casa, y hay personas que pueden en este momento preguntarse, bueno, ¿de qué cosas yo no estoy dispuesta a ceder? Entonces, no, a mí me gusta este espacio limpio y ordenado. Sí, pero estoy dispuesto a que venga otra persona y bueno, adaptar ciertas cosas o entender que no sabía que los zapatos iban en ese punto, pues puedo explicarles y darme como esa posibilidad. Pero si no me doy esa posibilidad de explicar, de entender, sino que asumo, y creo que ese es el error, asumo que el otro sabe cómo vivo, asumo que el otro conoce lo que me gusta y lo que no me gusta, entonces es como no, no debemos asumir situaciones. Yo creo que sí funciona mucho para que tú hagas un trabajo interno y digas, bueno, ¿qué me genera malestar en este momento? ¿Qué siento que no puedo controlar? ¿Qué cosas yo considero que tengo el poder de manipular o de manejar o de decidir? Si tienen hijos, pues también, o sea, mis hijos pueden tener voz y voto de situaciones y yo los puedo orientar a tomar decisiones que yo considero que son adecuadas, pero yo los voy a orientar, no le voy a decir, es que usted tiene que decir esto. Voy a orientarlo, porque si el día de mañana no estamos, ellos también tienen que crecer. Entonces es ese entrar en ese dilema de no soy el ser omnipotente, sino que estoy en un proceso de reconstrucción de mí mismo constantemente. Yo creo que eso es lo valioso. Entonces siento que ese mensaje sí funciona mucho para que el otro que nos está escuchando diga, ah, ya entendí. Quizás no me había dado cuenta, quizás le peleo a la persona que me cocina porque le digo, oye, pero ¿por qué le pusiste pimienta? Yo no sabía que no te gustaba. No, ¿cómo no lo vas a saber? Entonces, para ahí, ¿en algún momento le has contado a esa persona que no te gustaba la pimienta? No, pues, adivino no somos. Sí, Yo creo que exacto. sí, un poco más allá, ¿no? No cerrarse tanto en ciertas estructuras. Ahora, a mí me parece hermoso los aprendizajes que uno tiene durante la vida. Y quisiera que nos pudieses contar el aprendizaje, no sé, que para ti sea más representativo, más hermoso, el que te haya marcado mucho de esta etapa de adultez, ese aprendizaje más grande que hayas tenido hasta este momento, ¿no? Yo creo que serían dos que, te digo, durante mis años de vida ha habido varios momentos así trascendentes, Sí. pero yo creo que el más reciente es que uno, como niño, a veces construyes
mecanismos de defensa que tú pues no sabes para qué los construiste, pero al final te acompañan durante toda tu vida hasta que te des cuenta que existen. Y entonces, durante mucho tiempo yo, digo, es algo que sigo trabajando, no es algo que ya se resolvió para siempre, sino que durante mucho tiempo es como que no me daba permiso de equivocarme y no me daba permiso de ser, de exigir mi punto de vista o de defender mi punto de vista porque era como niño yo creía que debía de ser bueno y no debería de generar problemas a mis papás, ¿no? Entonces, Sí, por poner un ejemplo. Y en esa misma línea, como yo me hice solo muchos años, digamos que el pedir apoyo me costaba mucho trabajo, sí, mucho, 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 así impresionantemente. Y justamente hasta apenas el año pasado, hace 2 años, no me acuerdo, eh, y con familia, ¿eh? O sea, como que yo tenía una idea de que el pedir apoyo tenía que estar relacionado con algo que yo voy a ofrecer. sí. Entonces, cuando tú pides apoyo ofreciendo algo a cambio, no Ujú, te liberas de la necesidad que tienes, sino que te claro. estás comprometiendo con algo Ujú, y con algo entonces, en lugar de más. que, exacto, en lugar de que el apoyo te sirva para relajarte y para decir, o sea, relajarte en el sentido de lo que necesitas es que te acompañen, Sí. pues yo pedía y daba y entonces, pues en realidad nunca estaba resolviendo nada porque no me estaba dando como la oportunidad de recibir, ¿no? Entonces, ahora en este proceso, pues un buen día me acerqué con mi hermano y le dije, oye, pues necesito ayuda con esto, con esto, con esto, con esto. Y le digo, la neta, no estoy acostumbrado, Claro. me está costando mucho trabajo hacerlo. No sé hacerlo en realidad. O sea, Ujú, digamos que esto sí, que estoy haciendo no lo sé hacer. Y entonces me dice, no, no te preocupes, claro que sí, lo hacemos, no sé qué, y no te preocupes, tómate el tiempo que necesites, no sé qué. Y yo, wow, o sea, no tenía mayor complicación. sí. Este, Pudo haber sido muy sencillo, Ujú, pero al mismo tiempo, pues todo este bagaje que traemos de infancia, pues no nos permite a veces darnos cuenta hasta que ya suceden las cosas y dices, era de lo más sencillo del mundo, pero no era tan grave. pero lo cargué muchos años y entonces el aprendizaje fue que durante toda mi etapa pasada, Ujú, cada vez que yo necesitaba pedir apoyo, por eso no pedía apoyo, por eso sí. a veces me desaparecía del mapa Wow. porque no podía pedirle apoyo a nadie. O sea, Sí. yo creía que no debía pedir apoyo Ujú, porque no tenía nada para ofrecer. sí. Y entonces pasa esto y digo, o sea, cuántas veces me separé de mi entorno por esta idea retorcida que yo tenía de que cada vez que pedía apoyo, en lugar de recibirlo con amor y decir, me toca recibir, tenía que darles algo a cambio. Entonces, Claro. o sea, hasta mi papá, ¿no? Es como de, ¿qué le voy a dar a cambio, no? Entonces, Sí. una cosa complicada, pero entonces mi aprendizaje es pedir apoyo no es un síntoma de debilidad, es Ujú, reconocer que hay veces que, más bien, hay que entender que hay personas que te pueden apoyar, así como tú también puedes apoyar a las demás personas, ¿no? claro. Entonces, como que en este aprendizaje también me di cuenta que me tocaba pedir, o sea, Ujú, me tocaba en alguna, ¿cómo era? En algún momento en terapia lo platiqué como que era, todo el tiempo estoy dando, sí. pero no estaba Momento de tomando, recibir. Claro. ¿no? Entonces fue como, ahora es momento de tomar para que Ujú, la cosa se equilibre un poco y pueda yo sentirme ahora sí listo para poder otra vez dar, porque si das, pues, te claro. quedas vacío. Exacto. Y me parece hermoso porque tuviste la posibilidad, Raúl, de debatirte a ti mismo y también de enfrentarte, que yo siento que eso es lo maravilloso, ¿no? O sea, que uno se lance. Sí, quizás no es lo más cómodo, no era tu estructura, estabas acostumbrado a otras cosas, pero te diste también el permiso de decir, bueno, me voy a dar el permiso de recibir. No sé cómo salga esto, Mm, pero yo voy a sí, lanzar a ver qué pasa, ¿no? Que yo creo que eso marca mucho la diferencia. Y entonces me doy el permiso de recibir, me doy el permiso de transformarme, me doy el permiso de crecer, que siento que es parte valiosísima y maravillosa de ser adulto, ¿no? Yo no quiero que cerremos este espacio, que siento que es un espacio muy de reconstrucción, muy de conexión con uno mismo, o sea, de que te resuene y diga, wow, sí, yo creo que también me ha pasado. Wow, sí, creo que cuando llegué a adulto esa palabra me rayó y me estancó. Es pensar mucho más allá
Me encantaría que le pudieras dar un mensaje a esas personas que nos escuchan, que hoy en día dicen, es que no sé cómo ser adulto, esa es una, o yo creo que no estoy en el lugar que debería estar, porque todavía me siento más joven, pero la adultez no va de edad, no va de ciclo, va de un pensamiento diferente, que es parte de lo que hemos hablado. Entonces me encantaría que les pudieras dar un mensaje a esas personas que quizás no se sienten en el lugar adecuado en este momento. Yo creo que algo valioso que a mí me ha apoyado mucho es darme cuenta que estoy en el lugar que estoy. O sea, es decir, la vida es simplemente, no va a ser como yo quiera, no va a ser como los otros quieran, sino simplemente es. Y entendiendo que la vida es, pues, estás en un lugar en el que tus decisiones, tu entorno, tu contexto, tu todo, te puso. Pero eso no significa que sea un lugar finito, sino más bien es un lugar que todavía no, a lo mejor no estás donde quisieras estar, Ujú, pero las preguntas deben de partir desde ti. Sí, es como, ¿qué me ha traído hasta este lugar? ¿Qué cosas puedo aprovechar de mi pasado para entonces ahora decidir hacia dónde quiero ir? Que todas las preguntas sean originadas desde ti mismo, desde ti misma y no desde lo que dice el entorno que debería de ser para ti. O sea, tu guía no debería de ser la brújula de, emprende en un garage ujú, por, o sea, más bien debería de ser, ¿qué puedo hacer diferente para sentirme diferente? A veces caminar 10 minutos ya es algo diferente y entonces ujú, empiezas a ver las cosas de una manera distinta. Creo que para poder sentirse distinto hay que empezar a hacer cosas diferentes consigo mismo, buscando que todo el estímulo externo sea filtrado de una manera quirúrgica tal vez, a lo mejor esto es sí, complicado al inicio, pero que busques a alguien cerca, un círculo de apoyo, alguien con quienes una hoja y una pluma pueden ser una gran herramienta para que escribas cómo te sientes, terapia, o sea, que todo lo que construyas en tu vida sea porque hace sentido contigo y porque vibra contigo, sin que la vibración sea algo muy místico, sino me total. refiero a que te haga sentir que conecta contigo. Si ahorita quieres cocinar, cocina, aunque no sepa, no debe de haber una receta, no rompe esquemas, o sea, todas aquellas cosas que sientas que te hacen pensar que no estás en el lugar correcto o que no encajas, o haz como preguntas, ¿no? ¿Qué es un Ujú, lugar correcto? ¿Por qué me sí, siento incómodo? ¿Seré yo el que no encaja o las otras personas no encajan con la persona que soy ahorita? O sea, total. las preguntas son la mejor brújula de la vida. Sí, Mientras mejores preguntas hagas, las puertas se te van a abrir hacia donde tú quieres ver y hacia donde tú quieres llevar tu vida. Y entonces eso te va a permitir poder poner límites, poder tener conversaciones difíciles con personas con quienes no has tenido conversaciones. Te va a permitir en la parte profesional ver áreas en las que estás siendo conformista y áreas en ujú, las que te puedes desenvolver. Es decir, te va a abrir el mundo completo, te va a ayudar a entender si las noticias están polarizadas o no, ujú, si comer sano te va a dar, ¿sabes? O sea, como que sí, el hacerte buenas preguntas y el mirar la vida de una manera crítica, entendiendo que ujú, tu lugar es el que tienes, sí, o sea, naciste en la familia que naciste, tienes ujú, los hermanos que tienes, o fuiste hijo único, hija única, y esa es tu realidad. claro. Ahora, ¿qué puedes construir a raíz de eso? Que haga sentido con quien tú eres y con tu experiencia y tu entorno, y no en función de lo que otras personas han alcanzado o están alcanzando, porque ese tipo de cosas lo único que hace es que te compares con espejos que ni siquiera están en tu misma realidad. Es aprender a reconocer lo que tenemos, siento yo, y es darle el valor también. Si somos valiosos y si estamos haciendo cosas diferentes, aunque mi diferencial sea distinto al de otra persona. Pero también es lo que tú acabas de decir, Raúl, y creo que es muy valioso, y es que no nos comparemos. Cada uno es un ser único y cada uno tiene no solamente una idea diferente, sino un visual diferente, una meta diferente y un ritmo distinto. Entonces, eso es súper, súper importante. Yo creo que por eso este capítulo es valioso porque salimos un poco del esquema de ser adulto es muchas cosas, pero hablarlo desde lo bonito es ser adulto es un proceso de reconstrucción y de
análisis y de reinvención contigo mismo constante y es salir de la caja, cambiar el esquema, salir de la caja, arriesgarte a hacer cosas diferentes y así como tú decías, no sabemos cocinar, pues intentemos. Si lo que te apasiona es la cocina, pues ¿por qué no intentarlo? Busquemos, probemos, que también nos sorprendamos a nosotros mismos y no necesariamente por sorprender a otra persona, sino sorprendámonos a nosotros mismos con lo que podemos lograr y con lo que tenemos. Me parece valiosísimo. Así que, Raúl, encantadísimos de tenerte hoy en este capítulo, de hablar de una forma muy diferente de lo que es la adultez y de también mostrar que ser adultos es también ser divertidos, también pasarlo bueno y también Sí, claro. transformarnos, que es lo más valioso. Así que nada, a ti muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y espero que a todas aquellas personas que escuchen les quede algo de valor. Así va a ser. Y a todos ustedes que nos escucharon, nos vieron el día. Si van a querer conversar con Raúl y decirle, oye, yo creo que yo también soy un adulto como tú, me estoy reconstruyendo, quiero tips, quiero ideas, vamos a dejar las redes sociales de Raúl. Van a tener ahí todas las redes sociales de Raúl, van a poder contactarlo. Va a estar también todo el equipo de Sin Instrucciones atrás, porque bueno, ser adulto no tiene que ser tan complicado, ni tan trágico, ni tan dramático. Podemos pasarla bien y podemos hablar de conceptos distintos y podemos aprender desde todas nuestras vivencias y eso es lo que queremos. Así que muchísimas gracias a Raúl por estar el día de hoy, de nuestro capítulo de Al Otro Lado. Que esté muy bien. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Al Otro Lado, un podcast de Sin Instrucciones. Este espacio es posible gracias a un equipo que cree en el poder de hablar sin filtro, en la ciencia con alma y en la salud mental al alcance de todos. Recuerda que Sin Instrucciones ofrece espacios de bienestar emocional, talleres y acompañamiento psicológico a bajo costo, para que cuidar tu mente no sea un privilegio, sino una posibilidad real. Si este episodio te resonó, suscríbete en YouTube, síguenos en Instagram, @sininstrucciones y comparte este mensaje con alguien que también necesite escucharlo. Yo soy Catherine Rendón y te espero al otro lado. No necesito que el mundo me entienda, solo un espacio que no me reprenda. Y eso encontré cuando decidí dejar de huir y hablar por mí. Tú que sientes que no encajas, que tu mente a veces no te deja en paz. Te digo esto desde lo real, hay un lugar donde puedes soltar y se llama cinismo.